Entonces, el chiste les he dicho que es parametrizar cada uno de estos, ¿ya? Y vamos a ir viendo término por término. Por ejemplo, el input. ¿De dónde viene el input? ¿Qué es input? Input son las entradas que va a recibir nuestro tránsito. ¿A qué me refiero con entradas? A todo el caudal que se va a aportar. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, aquí tengo lo de la cuenca taquiña. Les dije que estaba haciendo un videito. Al final se perdió el video. Se fue la luz. Fíjense, supongámonos que vamos a hacer una presa aquí. Buah, que siempre. Vamos a agarrar esas. Vamos a crear una nueva ruta. Eje de la presa, le vamos a llamar. Esto va a ser de un color rojito, algo ancho. Propiedades y supónganse que vamos a tener un eje de la presa de aquí hasta aquí. ¿Ok? Esto lo vamos a dar más ancho. No mucho. Eso es. Ok. Entonces fíjense que toda el agua que va a recibir en este punto, en nuestro eje de la presa, va a venir de todo lo que es su cuenca de aporte. ¿Ok? Y entonces, generalmente, lo que más aporta vienen siendo las precipitaciones. ¿Ok? Y aquí viene lo que avanzaron con el ingeniero en el anterior tema, que es la precipitación espacial. Que supónganse que ustedes tienen una cuenca, aquí está su sistema de drenaje, etcétera, etcétera, y sobre esta cuenca viene una nubecita, creo que hay nubecitas. Sobre esta cuenca viene una nubecita, la nubecita que hace, la nubecita viene y comienza a llover, y esto como si fuera un balde, un recipiente, comienza a recibir todo el agua y comienza a botar por este punto. ¿Cuál es ese punto en este caso? Aquí. Ok, entonces, nosotros no vamos a estimarlo como precipitación, sino que lo vamos a estimar como caudal. ¿A qué me refiero? A que nosotros vamos a tener, oh, antes, estas pequeños sios o su red de drenaje tiene su propia cuenca, su propia microcuenca de cada uno. ¿Ok? Supongamos que por aquí viene otro, y ahí tienes otra cuenca, por aquí viene otro, y ahí tienes otra cuenca, etcétera, etcétera. Ya es un dibujo hecho a pulsada rápida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Generalmente, empresas de... No, empresas de bastante, pero bastante importancia, lo que se tiene son estaciones en cada una de estas riberas del río. ¿Ok? Cada uno de estos microaportes van registrándose en estaciones. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vamos a tener aquí, ya hemos dicho, nosotros vamos a tener aquí una presa, algún tema de interés. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a recopilar la información. Recopilar información. ¿Pero qué información? Justamente los hidrogramas de crecida de los ríos anteriores. ¿Ya? Información. Muchas separadas de conectar. Recolectar información. 36 le pusimos. ¿Ok? ¿Dónde se perdió? Ah, muchachos. No estoy de bueno. Está, aquí está. Está así. Perdón. Recolectar información. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos ríos va a ir aportando un cierto caudal a este punto. Y fíjense es lo que tenemos aquí. A ver, desactivaremos estas curvas de nivel CBF. Ahí está. Fíjense, supongamos que tenemos una estación por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, etcétera, etcétera. ¿Ven?
como les decía, de esos micro cuenquitas que habían. Y uno más o menos por arriba, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? La suma de todos esos caudales que vayan a venir se va a recopilar, como les he dicho, recolectar la información en un hidrograma de crecida. Y ahorita les voy a explicar por qué hacemos esto. Justamente el hidrograma de crecida es decirles algo así. Supónganse que están teniendo un... Perdón, aquí vamos a poner caudal en función del tiempo. En este tema lo tomamos el tiempo como horas. Ok, aquí parece minutos, pero vamos a volver horas. Píxeles. El tiempo en función de las horas. Ok. Entonces, lo que va a pasar es que supónganse que tienen un flujo base y va a venir una crecida, que es la crecida que el caudal va a aumentar de repente, va a llegar a un pico y de ese pico va a comenzar a bajar. ¿Ya? Y va a volver a un caudal base. Entonces, el objetivo del tránsito de avenidas es que mediante lo que ustedes van a tener es esto. Van a tener, supónganse, este vertedero, un vertedero Krieger. No, perdón, son Simasio. Ya, esta va a ser su presa. Su presa generalmente en Bolivia son de materiales sueltos, de tierra, etcétera, etcétera. Ya, esta partecita, ahora lo usaremos. Esta partecita de aquí va a estar recubierta de hormigón. ¿Ok? Esta otra partecita de aquí del vertedero igual va a ser de hormigón. Y la propiedad del hormigón es que es impermeable relativamente. O tiene una tasa de permeabilidad muy baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para evitar que el agua nos sobrepase por encima de la presa, que si esto pasa, créanme que es chau su presa. ¿Qué va a hacer? El agua va a venir por un vertedero y cuando esté, supónganse, aquí el nivel inicial del agua y venga una crecida como lo que hemos descrito aquí, ¿qué va a hacer? El agua va a comenzar a subir, subir, subir y en vez de subirse por encima de la corona de la presa va a venir por el vertedero y se va a ir. Si no me creen, esto hay en Misikuni. Entonces, Misikuni, déjenme subir un poco más la imagen, corregir mi norte y por aquí estaba Misikuni. Fíjense, es lo que pasa en Misikuni. Aquí está. ¿Ven? La presa de materiales sueltos y por este lado estaban construyendo el vertedero. Y fíjense, aquí está el vertedero, es esta línea, que es la que marco con la manito. Toda esa línea es lo que es el vertedero. ¿Hay alguna imagen? ¿Ves que estaba en construcción todo el vertedero? Todavía el vertedero ahí estaba en construcción, no se puede agrandar, ¿no? A ver, déjenme chequear aquí, voy a copiar la imagen. Aquí está. Sas y sas. ¿Ok? Este es el vertedero que estaba en construcción, creo. Sí, es este. Ya. Por donde, en vez de lo que les he dicho, en vez de que el agua pase por encima de la corona de la presa, se construye un vertedero. Ya. Para que por ese vertedero pase el agua excedente. ¿Ya? Entonces, este vertedero podría ser simplemente por arriba o también hay casos en los que se construyen pequeñas compuertitas aquí abajo. Fíjense, otro caso que ustedes conocen de memoria. Yo supongo aquí que todos se han ido a la angostura, ¿no? Entonces vamos a buscar angostura presa. No está angostura presa Cochabamba. Aquí está. Fíjense, en este caso, en esta presa, abrir imagen en una nueva pestaña. Ya. ¿Qué es lo que pasa en esta presa? A ver, yo les pregunto. Abrir imagen en una nueva pestaña. Ahí está. Yo les pregunto en esta presa o en la angostura, ustedes que han visitado un montón de veces, ¿dónde está el vertedero?
dicen muchachos? ¿Dónde está el vertedero en la angostura? No existe vertedero. Sí existe. No, no creo. O sea, entonces la pregunta sería, ¿por dónde bota el agua a la angostura para que no sobrepase su corona? Tiene compuertas ahí abajo. Si se dan cuenta, fíjense a qué nivel está el piso y a qué nivel está la corona. Acuérdense que en esta corona hay como de hormigón unos asientitos, ¿no ve que le dicen? Eso es para que todo el agua pase por aquí y se vaya hacia el otro lado. En caso de que sobrepase el agua a las compuertas. ¿Por qué les digo esto? Ha habido un año en la angostura que ha venido una crecida brutal, ¿ya? Aquí está. Ha venido una crecida brutal, justamente lo que les he dicho. Sus cuencas de aporte, todos sus ríos que vayan a desembocar, han crecido de una manera brutal. ¿Qué ha pasado? Aquí el operador de las puertas ha esperado que se llene, que se llene, que se llene, y de canto, ¡pum!, lo ha abierto todas las compuertas. ¿Y qué ha pasado? La crecida, toda la presa, toda la crecida ha venido y se lo ha llevado como si fuera juguetitos, todo lo que había. Toda esta cuenca, lo que alimenta la angostura, ha venido la crecida y lo ha destruido. Entonces, aquí es un poco ya más de término de lo que tenemos que pensar para qué construimos las presas. Hay presas reguladoras que lo que hacen es que este hidrograma de entrada, ese hidrograma de crecida, ¿qué van a hacer? Van a intentar que el pico sea más bajo y a la vez sea más largo la duración del tránsito. Entonces, supónganse que todo el área bajo la curva, en este caso, bajo la curva celeste, ¿ya? Toda esta área bajo la curva viene siendo el volumen total que aporta esa crecida, ¿ya? Y supónganse que el área bajo la curva que vaya a haber debajo de esta área rojita es lo que nos los va a disipar la presa. Entonces se construyen las presas para que ese hidrograma de entrada no sea tan fuerte, sino que se vaya más o menos estabilizando, ¿ok? Para eso nosotros vamos a jugar con las compuertas. En este caso, fíjense en la angostura, lo que tenían que hacer era no esperarse a que llegue toda la onda, sino que regularlo mediante esas compuertas para que vayan más lento. O en todo caso, en Misikuni, supónganse que su presa está aquí. A ver, vamos a chequear. Ya que tenemos esto ahora, lo que no tenemos en presenciales, siempre, imagínense, les decía. Ahora no. Fíjense en qué cota está Misikuni. Está en 3720. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la hidroeléctrica de Misikuni? Fíjense toda la tubería que baja. Mediante túneles llevan estas tuberías. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí está la hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces, 3720 era. ¿A cuánto está? En 2740. Entonces, ¿qué va a pasar? Supónganse que aquí está su vertedero, su presa, etcétera, etcétera, ¿no ve? Lo que van a tener es que van a tener más abajito la topografía, etcétera, etcétera, sus túneles. Y hemos dicho que esto está a 3720. ¿Ya? Y aquí abajo van a tener su hidroeléctrica. Vamos a dibujar una casita como en los viejos tiempos. ¿Ya? Esto le vamos a llamar hidroeléctrica. Hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta hidroeléctrica, acuérdense que la energía no se convierte, no se crea no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa energía potencial se va a convertir en energía cinética. Y esa energía cinética al final lo podemos volver en energía eléctrica mediante las turbinas. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan, no, de su curso básico de física? La energía potencial nada más venía de la diferencia de cotas. Esto estaba, ¿cuánto? 2740. Vamos a decir 2720, ya, para el ejercicio. 2720. Entonces, ¿qué tiene esto? Esto tiene 100 metros de caída.
en nuestro caso, en la ingeniería le llamamos 100 metros de columna de agua. ¿Ya? Obviamente aquí tienen que restar lo que es la pérdida por fricción, etcétera, etcétera. Pero para el caso, recuerden que lo que va a pasar es esto. Van a tener un nivel, ¿ok? Y este nivel va a fluctuar, va a crecer y va a bajar. Sube y baja, sube y baja, y sube y baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros en la hidroeléctrica vamos a requerir una energía que sea demandante, o sea, la demanda. ¿Ya? Entonces, para hacer todo, para cumplir la demanda satisfactoriamente, nosotros tenemos que requerir cierta altura o energía potencial, ¿ok? Entonces, en otros casos, para lo que nos sirve el tránsito de avenidas es nada más para agarrar y regular esto, ¿ya? Entonces, el nivel vamos a regular también para poder dotar de una energía eléctrica óptima. Está clarito eso, ¿no? Porque justamente les estoy diciendo esto porque vamos a requerir estos datos, ¿ok? En el ejercicio el ingeniero siempre les va a dar un hidrograma de entrada. Les va a decir que para tal hora ha existido cierto caudal. Hora 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Generalmente da así 100, 200, 300. ¿Ya? Entonces con eso vamos a obtener nosotros este término de aquí, que es lo del input. ¿Ya? Ahora sí. El output lo vamos a dejar para el final, ¿ya? Vamos a chequear ahorita lo que es el volumen. Esta S viene de storage. Estoraje. Y justamente esto va a ser lo que se quede o lo que se tenga que transitar. ¿A qué me refiero? Acuérdense que todo el área bajo la curva celeste es el volumen que aporta nuestra crecida. Y todo el área bajo la curva roja va a ser todo el volumen que nosotros vayamos a hacer transitar. ¿Ya? Entonces la diferencia de estos está expresado aquí. Fíjense. La diferencia de estos dos nos va a dar el volumen que almacena nuestro embalse. ¿A qué me refiero? Supónganse, con amarillo o con verde. Supónganse que ustedes van a tener un caudal de entrada, ¿ya? Y este caudal de entrada va a transitar por nuestro embalse y vamos a tener un caudal de salida tanto por arriba como por abajo, ¿ok? Entonces, si mi entrada, supónganse esto en términos de volumen, ¿ok? En términos de volumen, supónganse que tengo, vamos a ponerlo en moneda. Si yo tengo 100 bolivianos que me ingresa, y yo por mis gastos nada más me gasto 60 bolivianos, negativo. Entonces, ¿qué va a quedar? Dentro de nuestra presa nos quedan 40 bolivianos que hemos acumulado. O en todo caso, ¿qué pasa? Si yo recibo un ingreso de, no sé, al revés, 60 bolivianos, y ya también hago una demanda o un output, no sé, de 120 bolivianos, lo que pasa es que tengo que restarle 60 bolivianos de esta presa. Bueno, eso es una analogía de lo que se debería hacer con volúmenes, ¿ok? Va a ingresar cierto volumen de agua a partir de cierto caudal, se va a egresar cierto volumen de agua en forma de caudal, y lo que vamos a tener aquí nada más va a ser la diferencia de ambos, ya sea positivo o negativo. Créanme que esto les va a ayudar a resolver los exámenes al ojo. ¿Ya? Entonces, ¿saben qué? Haremos esto. Listo. Ya. Entonces, pero para parametrizar hemos dicho, ¿no? Que para hacer un buen tránsito de avenida necesitamos parametrizar cada uno de los términos. Entonces, ¿cómo parametrizaríamos el volumen? ¿Qué dicen? ¿Cómo se llama la curva que es 1000 o 100? Ah, tatay, cierto. Tiene razón su compañero. Hemos cometido aquí un error brutal que se soluciona con un 0. Ya, este era 1000 metros. ¿Ya? Pero era nada más para el ejemplo. No se preocupen, eso no es un ejercicio. Qué mal era esto. Entonces, la pregunta era,
¿Cómo se llama la curva que nos ayuda a parametrizar este término del volumen? Este storage. ¿Qué dicen? ¿Alguien se anima? ¿Nadie? ¿No es una regresión o sí? Técnicamente. Pero estas curvas se conocen como curvas ipsométricas, ¿ya? En este caso, para el storage, vamos a manejar la curva altura-volumen, que va a corresponder que para cierta altura X va a haber un volumen Y, ¿ya? Y si el ingeniero se refería a regresiones por esto. A ver, ¿dónde está mi cuenca taquiña? Ya, tenemos delimitado todo el área de la cuenca, ¿no? Todos sus parteaguas, fíjense. Entonces, ¿qué vamos a tener? La topografía. ¿Ok? Entonces, fíjense que para cierta curva de nivel, esta creo que es la 2950. Esta es la 2000. Uy, la 3000 ya. Pónganse que estas curvas van de 50 en 50. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer esto. Bueno, he utilizado un DEM diferente al de Google Earth, un poco más preciso, y es por eso que nos sale algo así. Debería darnos como tajadas de pastel. ¿Ya? A ver, ¿a qué me refiero? Esta curva altura-volumen, ¿de dónde viene? De esto. ¿Ya? Supónganse que nosotros vamos a tener un cuadrado aquí. Todo esto. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener? El ingeniero les debe explicar. Que supónganse que tengan una curva de nivel aquí y otra curva de nivel aquí. Y la topografía está viniendo por aquí. Entonces, simplemente diferencia entre área sobre 2 multiplicado por su longitud. ¿Se acuerdan de topografía, no ve? ¿Cómo calcular el volumen de un prisma? O de un prismoide, creo que era otra fórmula. Pero es algo así. Aquí está la primera curva de nivel. Aquí está la segunda curva de nivel. ¿Ya? Esta curva va a tener un área y esta otra curva va a tener otra área. Entonces simplemente área 1 más área 2 dividido entre 2 multiplicado por la diferencia de cotas. Esto nos va a dar un volumen. Entonces, fíjense, esto es importante, que mientras nosotros vayamos subiendo, vamos a ir aumentando más y más volumen para este eje de nuestra presa que está en rojito. ¿Ya? Entonces, como no me creen, fíjense, en el proyecto de obras hidráulicas 2 hemos tenido el siguiente problema. ¿Dónde está mi presa? Aquí está. Fíjense que nosotros teníamos que hacer esto de aquí. ¿Ya? Esta presa es la que teníamos que hacer. Pero a la hora de nosotros agarrar la topografía de esto y de agarrar el modelo digital de elevación, tenemos el siguiente lío. Déjenme buscar por aquí. Es esto. Fíjense, esta cuenca, su topografía nos ha salido así. ¿Ya? O sea, está bien para el DEM, pero lo que nosotros necesitábamos era sin esta laguna que se ha creado ya. Entonces, como no nos iban a creer, o bueno, teníamos que demostrar que esto no era factible, que teníamos que buscar otro punto para nuestra presa. ¿Qué hemos hecho? Hemos construido esa curva altura-volumen de las que le estaba hablando. Y fíjense, esa curva altura-volumen nos ha salido algo así, un chiste básicamente. Creo que aquí lo tengo. Fíjense, a ver, esto era la cota, esto era el volumen, esto era el volumen acumulado y esto era el porcentaje que se le obtenía. Bueno, el porcentaje que se lo chupaba. Y fíjense que en estos primeros 4 metros, bueno, 3.5 metros, el 10% del volumen de todo ya se lo ha chupado. Y fíjense, el resto de los valores más o menos tienen entre 1 y 2. ¿Recuerdan de la distribución normal? Igual se tiene que
cumplir aquí. ¿Qué ha pasado? Nosotros, aquí está el volumen en hectómetros cúbicos, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Nosotros teníamos esto. A ver, déjenme agarrar esto y quitarles decimales. Nosotros hemos tenido el siguiente problema, ¿ya? Aquí está mi calculadora. Nosotros hemos calculado un volumen de demanda de ¿cuánto? Nuestra demanda era de 2.93 hectómetros cúbicos, ¿ya? Entonces, las curvas ipsométricas, en este caso de altura-volumen, les sirve para esto. Que nosotros, ¿dónde está? Nosotros para cierto volumen vamos a tener cierta altura, ¿verdad? En este caso, nosotros necesitábamos cierta demanda de agua, que era 2.93 hectómetros cúbicos. Demanda. Y fíjense, el volumen que requeríamos para eso, en nuestra curva nos salía 3.31. Entonces, entre estos dos debería estar mi altura de mi presa. Voy a mi cota y fíjense, imposible que mi presa mida solamente 3.5 metros. Entonces, ¿cuál ha sido el error? El error ha sido en que toda esta área se lo ha chupado como si fuera recto. ¿A qué me refiero? Es decir, aquí estaba explicando, ¿no? Que entre curvas de nivel y curvas de nivel lo que van a tener es cierto volumen acumulado en cierta altura. Entonces, como nuestra área aquí era brutalmente grande respecto a las otras que eran así chiquititas nomás, entonces fíjense que en el cálculo el 10% se lo ha chupado, ese término, pero el 10% de todo el volumen se lo ha tomado solamente esta curva de nivel, lo cual es incorrecto, no debería ser así. Entonces, ¿cuál es la solución que le hemos planteado? Le hemos tenido que decir auxiliar, ingeniero, fíjese que hemos cometido este error. Entonces, lo que nosotros hemos hecho muy astutamente era cambiar de presa, perdón, cambiar de cuenca. Esta tenía que ser nuestra cuenca, pero fíjense que hemos obtenido otra cuenca al lado. Esa cuenca era más o menos de esta distribución. A ver, déjenme buscar la imagen de los curvos. Aquí está. Fíjense. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la distribución topográfica aquí está mejor, mucho mejor que la anterior. ¿Ya? Aquí debería estar en nuestro punto de la presa, nuestro eje por aquí. Y poco a poco va a ir creciendo. ¿Se acuerdan de la ley normal, lo que les he dicho, no? A ver si esto lo volcamos. ¿Se acuerdan de la S alargada, no? Ucha, hasta de la S alargada. Entonces esta distribución está mucho mejor. Y como para eso, ahí está pues la imagen. Que era mucho, pero que muy diferente a lo que teníamos antes. Entonces, la construcción de esta curva altura-volumen, primero, esto lo van a ver en obras hidráulicas 2. Ustedes van a tener esta de aquí. ¿Por qué nos vamos a michar? Agarraremos, y utilizaremos esta curva altura-volumen. ¿Ya? ¿Dónde está mi poderosísimo Paint? ¿Ya? Entonces, generalmente para el diseño, esto fue fuera de la materia, vamos a requerir cierto volumen, ¿ya? Y para ese volumen nos va a dar una altura de nuestra presa. Nada más. Entonces, nosotros vamos a diseñar con esta altura. ¿Ya? Pincel. Supongo que por aquí más o menos está la altura. Digamos que 4000, ¿no? ¿Dónde está nuestro fondo? Está en 3750. Entonces, toda esa diferencia de altura va a ser lo que va a ser para el diseño de nuestra presa. Pero siempre en nuestro diseño de nuestra presa tenemos que considerar las avenidas, ¿ya? Y justamente para eso es lo que diseñamos nosotros. Que nosotros vamos a tener lo mismo, esta misma curva de aquí, pero para una presa ya diseñada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que nosotros vamos a medir cierta altura y como ya teníamos del diseño esta curvita, simplemente vamos a hacer al revés. Que para cierta altura vamos a obtener cierto volumen. Allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Este delta de volumen lo vamos a tener en función de la altura. ¿Ya? Y su compañero ha dicho un término muy importante.
que nosotros deberíamos hacer regresiones para obtener esta curva. ¿Por qué? Muy fácil sería lo que hemos hecho, ¿no? Agarrar, venir, fijarnos en la curva y fijarnos más o menos cuánto volumen es. Pero siempre hay un error de precisión en el ojo humano. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, yo le he parametrizado esta curva que era la que estaba mal. ¿Ya? Fíjense que nosotros hemos obtenido una regresión de cuarto grado con un R muy cercano a 1. Entonces, nosotros simplemente aquí podríamos hacer lo siguiente. A partir de todos estos datos, fíjense, aquí está, de las cotas y los volúmenes acumulados, esto lo haremos aparecer. Nosotros a partir de todo esto, a ver, véngase para acá, vamos a insertar un dibujo, lo que les decía, ¿no? En el Excel simplemente vienen al dibujo, le dan clic derecho y agregar línea de tendencia. Ya les va a aparecer una lineal. Pero antes, presentar gráfico en la ecuación y presentar el valor de R cuadrado. En este caso, fíjense, el R cuadrado es 0,28. Entonces, una recta no es para nada lo más óptimo, ¿no? Aquí está. A ver un rato. Lo he perdido esto. Entonces, probaremos con una logarítmica. Una logarítmica tampoco. Bueno, un rato. Estoy chacreando aquí. Dame un ratito. ¿Ya? Entonces, opciones de línea de tendencia. Opciones de línea de tendencia, aquí estás. Te encontré. Hacemos clic en la línea de tendencia y le decimos las opciones. Fíjense, el R cuadrado para este caso es de 0,82. ¿Qué pasa si metemos una exponencial? Peor, 0,30. Una logarítmica. 0,83. No hay mucho que haya aumentado. Una potencial. Tampoco. Las medias móviles todavía no conocen, así que no vamos a ver. Una polinómica, fíjense, una parábola de segundo grado. ¿Cuánto nos da? Un R cuadrado de 0,96. Entonces, está bien. Pero ¿qué pasa si le metemos una polinómica de cuarto grado? Mucho mejor, ¿no? Una polinómica de quinto grado. Mucho mejor todavía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando parametrizar esta curva. ¿Para qué? Para que simplemente tengamos esto. A ver, ¿se puede hacer esto? No, no se puede. Entonces vamos a parametrizar esto un ratito. Para el caso, para que se nos copie nuestro Paint, vamos a hacerlo de orden 3, para que no sea muy grande. Ahí está. Ok, entonces hemos dicho que vamos a parametrizar esto. Que en una ecuación donde en vez de Y, nosotros vamos a tener el volumen y en vez de X, vamos a tener la altura. Entonces simplemente entrando con la altura, podríamos obtener fácilmente el volumen. ¿Ya? Y entonces el ingeniero en este ejercicio siempre te va a dar una tabla de estos. Hay cosas excepcionales, pero que los vamos a ver después. ¿Ya? Perdón. No. No les va a dar eso. Les va a dar este otro. Perdón. Nunca voy a cambiar. Déjenme hacer una tablita más aquí. Volumen, altura en metros. A ver, esta altura va a ser esto menos esto mismo. Pero a esto le vamos a poner paréntesis. ¿Para qué? Ahorita lo van a ver. Este le vamos a tomar como base, ¿ya? Esto no en porcentaje, esto en decimales. ¿Qué pasa aquí, muchacho? ¿Qué pasa? Genera. Listo. Y ya. Vamos a extraer nada más los datos. Fíjense que vamos a tener sus alturas correspondientes. Entonces, fíjense que para una altura 0 existe un 0.1 metros cúbicos. Para una altura de 3.5 existe 3.31. Y así, y así, y así.
Pero les dije que estaba mal. Vamos a intentar con este otro. No. Sí, aquí está. Vamos a hacer lo mismo con este otro, ¿ya? Aunque este ya estaba. Este va a estar a la altura en metros. Y aquí ya tenía mi volumen en hectómetros cúbicos. Esto de aquí lo ocultamos. Este de aquí va a ser 0. ¿Ya? Y estos hectómetros cúbicos lo tendremos con menos decimales. Así más o menos. ¿Ya? Entonces, vamos a generar esta tablita. Que siempre va a ser dato en sus ejercicios con el ingeniero. Bueno, no siempre. Siempre va a haber un caso en el que tengan que leer. Pero excepcional. ¿Ya? Listo. Con estos datos es lo que hacemos lo que ha dicho el compañero. Con estos datos hacemos una regresión. Regresión. Y listo. Simplemente ya hemos parametrizado este otro. El delta T va a ser qué tan ceñido queremos nuestro tránsito. Por ejemplo, aquí les he dicho, ¿no? El tránsito va a estar en función de horas. Pero el tránsito también podría estar en función de minutos. O de media hora, fíjense, de 30 minutos. O el tránsito podríamos realizarlo cada 6 horas. Entonces esto vamos a ir, mientras más ceñido sea, mejor. ¿Ok? Con un programa computacional podrías obtener esto al minuto. O también podrías obtenerlo al segundo. Pero depende también de tu hidrograma. ¿Ya? En el caso del tema, nosotros vamos a tomar casi siempre, ojo, casi siempre esto como una hora. O una hora equivalen a 3600 segundos. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Generalmente el input vamos a verlo en metros cúbicos por segundo. El output también lo vamos a ver en metros cúbicos por segundo. Entonces, esto de aquí, como tiene que haber una clara regularidad entre sus unidades, esto de aquí también debería ser metros cúbicos dividido entre segundos. Entonces, por eso es que expresamos una hora directamente en segundos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ya hemos chequeado dos términos importantes. He intentado no decirles nada más de términos de libros, etcétera, etcétera. Les he intentado mostrar con ejemplos. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Muchachos? ¿Y muchachas? ¿O alguien tiene una duda todavía? Bueno. Como esta teoría nada más, en el ejercicio va a quedar clarito. Sí, el ingeniero solamente ¿Perdón? nos da dos datitos nomás, ¿no? De Claro. H y con Ajá. esto el ingeniero nos ha dado dos datos nomás de H, Sí, poquito. está bien. Porque si les da esto, muchachos, tienen que hacer lo que yo he hecho, pero a mano. Tienen que agarrar, ir y probar cada una de sus curvitas. O sea, tienen que hacer eso que yo os he dicho, que esto es una polinómica, esto es una lineal, esto es una exponencial, pero a mano, uno por uno. Y la única posibilidad, si el ingeniero, aquí está el watch, si el ingeniero solamente les da una altura, dos alturas, un volumen y dos volúmenes, que únicamente por 2 puntos pasa una recta. Entonces, ya saben, pues, hacen una regresión como una recta. Si el ingeniero les da 3 puntos, H3 y B3, entonces por 3 puntos puede pasar una parábola, puede ajustarse una parábola, perdón. Una parábola o una recta. Ojo, una parábola de segundo grado, ¿no? Pero si les da cuarto valor, H4 y B4, tienen que hacer una parábola de cuarto grado, tienen que ser, pero una parábola de tercer grado, tienen que ser una parábola de segundo grado y tienen que ser una recta. Entonces, mientras más datos les da, hay más posibilidades de curvas que pase. Ruéguense para que en su examen les dé solamente 2 datitos, porque así se olvidan de evaluar cada una de sus curvas, ir viendo su R cuadrado, R cuadrado, R cuadrado. ¿Ya? Entonces, si está en su pregunta, no te preocupes. Si es que les da 2 puntos es porque el ingeniero es piadoso con ustedes y no les da toda esta tabla que les he dicho que es para un proyecto.
¿Ya? Esto podríamos extraer, fíjense hasta dónde. Puta, mucho, ¿no? Entonces, por piedad que el ingeniero les da solamente dos, dos detalles. ¿Alguna duda más? Ya. Y si no, ni modo. Vamos a agrandar un poco esto. Ya, fíjense. ¿Qué va a pasar? Nos falta un último término, el output. ¿Ya? Y el output es y es aquí donde está el chiste. ¿Ya? Todos, pero todos los que se han tirado es porque no han sabido identificar bien esto. Y así que les pido que presten atención. ¿Ya? Déjenme chequear si sigue grabando. Sí, sigue grabando. 40 minutos. Muy largo para los que vayan a ver este video. Ya. Listo. Entonces va a haber output. Eso es lo que les he dicho hace ratito. ¿Qué va a ser su output? Su output va a ser simplemente esto. Que van a tener esto de aquí. Algo así. Sas. Vamos a usar esto para que tenga la misma figura. Esto de aquí va a ser su vertedero, ¿no? Y su vertedero siempre, pero siempre tiene que ser de un material impermeable. Sas, sas. ¿Ya? Y para muestrita vamos a tener aquí al lado la presa. Donde esta presa va a estar llena de materiales sueltos. A ver, estamos en Paint. ¿Qué estamos haciendo? Aquí tenemos rectitas que nos va a llegar hasta el final. Vamos a tener aquí la presa de materiales sueltos. Ojo, es un dibujo en perspectiva, ¿no? A ver, ¿dónde está mi baldecito? Caja aquí. No. Vamos a hacer esto. Ven, hemos cometido un error. Aquí está. Vamos a hacerlo. Por aquí se está escapando nuestra agua. Vamos a venir y vamos a hacer esto. No. Ah, aquí igual. Nos estábamos olvidando. Esta es genita. Listo. Ahora sí. Sas. Este de aquí va a ser una presa de materiales sueltos, hemos dicho, así que de otro colorcito. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Querido output, por favor. Estás muy aquí. Te vamos a hacer más abajito. ¿Ya? Es más, esto vamos a usar. A ver. ¿Qué vamos a tener? ¿Ya? Muy sencillo. Vamos a tener aquí un cierto nivel de agua. ¿Ya? Este nivel de agua, ¿qué va a ser? Antes de hacer esto. Vamos a agarrar esto y vamos a tener que copiar porque no quiero volver a repetir el dibujo. Un ratito, déjenme copiarlo estito. Ahí. Ya. A ver, vamos a tener lo siguiente. Supónganse que el nivel de agua ya está sobrepasando el vertedero. ¿Ya? Todo esto va a ser agua. Vamos a tener aquí nuestro indicadorcito de nivel. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? El agua va a fluir por aquí. ¿Ya? Y ese flujo le vamos a llamar, bueno, a la altura de ese flujo en hidráulica se la conoce como tirante. ¿Ya? Este tirante es el que produce el flujo. ¿Ya? Y vamos a tener un término importante aquí también, que es cuánto de longitud va a tener esto. Y aparte, por la fricción entre materiales, va a haber algo que se llama un coeficiente de descarga. Y ahorita te voy a explicar por qué. Si se acuerdan de este experimentito, a ver, me van a decir, ¿quién se acuerda? Que ustedes tenían aquí un recipiente, por aquí tenían un nivel de agua, le hacían un orificio y por aquí salía. ¿No ves? Cierto caudal. Entonces, pregunta, ¿cómo se llamaba ese efecto?
¿Cómo se llamaba la ecuación? Hasta les doy más sencillo. Va a salir un caudal de aquí, ¿verdad? Y nosotros decíamos que este caudal iba a tener cierta velocidad, que iba a ser la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Qué se llama este terminito? O bueno, ¿quién lo ha descubierto? ¿Quién lo ha formulado? ¿Qué dicen? ¿Quién ha descubierto esto? ¿Cómo se llama la fórmula? ¿No era Torricelli? Eso, dame tu nombre, vamos a anotar puntitos para la segunda práctica. A ver, ¿dónde se estaba escribiendo el mensaje? Déjame buscar mi hoja. 12 personas tenemos ya con puntitos extras. Nombre. Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Velázquez. Miguel Ángel Velázquez. Ya. ¿De qué grupo eres? Creo que porque estás en grupo 3. Ya. Listo. Torricelli. Ya. Esto lo veíamos en mecánica de fluidos en física 2, ¿no ve? Pero ahora vamos a hacer una leve diferencia. Bueno, dos leves diferencias. A esto que le llamábamos altura, ahora le vamos a llamar tirante. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser ese tirante? Va a ser este que está por aquí arribita, que les he dicho. ¿Ya? Entonces, la velocidad por la que salga esto, así lo denoto la velocidad para distinguirlo de volumen, ¿ya? La velocidad que va a tener esto va a ser raíz de 2 veces la gravedad por el tirante. Pero, como ya no estamos en física 2, que todo era ideal, se le aumenta un coeficiente de descarga. Nada más. Pero, Jesús, ¿por qué estás calculando velocidad si a lo que a nosotros nos interesa el caudal? Sencillo. Caudal igual a la velocidad por el área. Entonces, si la velocidad es esto, ¿qué va a ser el área? El área simplemente, vamos a hacerlo aquí, un punto y coma. El área va a ser en este caso un rectángulo, ¿no? Y ese rectángulo va a ser su longitud del vertedero por la altura de agua o tirante que vayamos a obtener. Nada más. Entonces simplemente cuando el agua salga por arriba, el caudal va a ser igual a coeficiente de descarga multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad. Vamos a separar este tirante, ¿ya? Ahora te voy a explicar por qué. Por la raíz del tirante. Ya, esto viene siendo la velocidad multiplicado por el área. ¿El área qué va a ser? La longitud por el tirante. Entonces, nosotros vamos a identificar algo, que el coeficiente de descarga a lo largo del tiempo se va a modificar por los materiales simplemente. Pero este coeficiente de descarga se va a modificar en el periodo de diseño de la presa, unos 100 años mínimo. Pero 100 años comparado a una hora, que vamos a hacer el análisis, es nada una hora. Entonces esto va a permanecer constante. Constante. ¿Ok? La gravedad, a menos que haya una catástrofe, no va a cambiar. La longitud también va a ser la misma. Lo único que va a variar son estos tirantes. Entonces, ¿qué hacemos para simplemente olvidarnos de calcular cada vez esto? Vamos a agruparlos, ¿ya? Vamos a decir que el coeficiente de descarga multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad por la longitud va a ser un coeficiente K1 que no se va a mover. ¿Ok? Y el tirante. Acuérdense que raíz es algo así, ¿no? La raíz es elevado a la 1 media por tirante elevado a la 1. Simplemente suman los exponentes. K1 por el tirante a la 3 medios. Entonces vamos a poder con esto por fin definir cuánto caudal va a salir por arriba. Simplemente con ciertos coeficientes y el tirante que vaya a existir aquí, vamos a poder fácilmente obtener cuánto sale el caudal por arriba. Pero no es el único caso, les he dicho. ¿No?
no es el único caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a plantar esto. Vamos a ver aquí. Una divisoria. ¿Ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Control V. Vamos a tener otra vez nuestro vertedero. ¿Ya? Pero en este caso, déjenme moverlo más aquí. Ya. Vamos a tener otro caso en el que el agua no salga por arriba, sino salga por unos conductos que vamos a tener por aquí abajo. O podrían ser compuertas también. ¿Ya? Hemos dicho, en este caso no es necesario que el agua salga por arriba. Si vamos a tener aquí simplemente estos tubitos, el agua va a venir y va a fluir por ahí. Como en el caso que les he dicho, ¿no? Era mejor que empecemos con esto. Va a ser este mismo efecto, pero no en un recipiente, sino en un embalse. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Va a salir por cada uno de estos conductitos. Entonces lo que tenemos que hacer es igual parametrizar esto y decir un caudal 2, cuánto va a ser o cómo lo hacemos, ¿no? Entonces sencillo. Simplemente agarramos y hacemos lo mismo. Caudal igual a velocidad por área. ¿Ya? Velocidad, lo mismo. Coeficiente de descarga multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad por el tirante. Y aquí va a haber un gran lío. Y esto es donde casi todo se tira. Aquí arriba decíamos que el tirante era este rojito. Eso no, esa altura que había. En este caso, el tirante va a ser la altura a la que estén los conductos. ¿Ok? Entonces, ese tirante va a ser distinto del de arriba. Ahora te voy a explicar por qué. Bueno, por qué es importante. Ya, conocíamos la velocidad. Ahora, ¿cuánto va a ser el área? El área en este caso, ustedes ya han pasado su curso de geometría, analítica, en todo caso. Ha habido un semestre que el ingeniero se ha vuelto loco, ha agarrado, y esto ha hecho así. Sas, 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 sas. Una estrellita. El lío estaba en calcular el área de esa estrella. Simplemente lo podían descomponer en triángulos y sumar nada más. ¿Ya? Pero el Inge se ha abonado con el paso de los años. Entonces simplemente en un conducto recto, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Entonces sí tenemos parametrizado nuestro caudal por abajo. Velocidad, coeficiente de descarga multiplicado por raíz de 2 veces la gravedad por la raíz del tirante. Multiplicado por el área. Pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Listo, entonces hacemos lo mismo que hace rato, ¿no? Agarramos coeficiente de descarga es constante, raíz de 2 veces la gravedad es constante, el diámetro pi sobre 4 también es constante. Vamos a tener un K2 multiplicado por el tirante a la 1 medio. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Va a haber datos en que el ingeniero no les va a dar todos estos datos, sino les va a decir directamente, en este caso arriba por ejemplo. La ecuación por arriba es 1122 por el tirante a la 3 medios. ¿Ya? Cuando ya les está dando este valor, les está dando toda la multiplicación ya que tenían que hacer en este caso. Perdón, en este caso. ¿Ya? Directamente una constante 1. Igual por abajo les va a dar algo igual. Este caudal que salga por abajo va a ser simplemente 192 por el tirante a la 1 medio. Nada más. ¿Ya? Entonces, sencillito. Ojo, otro donde se tira la mayoría. Esto de aquí. Tan, tan, tan. Lo que hemos calculado, lo que hemos hecho la derivación para esto es solamente para un orificio. Si ustedes tienen 20 orificios, tienen que hacer lo mismo,
bueno, 1, y si el diámetro es el mismo para todos, simplemente lo multiplican por 20 o por la cantidad de orificios que tenga. ¿Ok? Aquí viene otro guacho donde muchos se equivocan. Les dice este es el caudal por abajo, y si tienes tres tuberías, entonces quiere decir que esto tienen que multiplicar por 3. Mal. Si el ingeniero les da esto, pregúntenle, ingeniero, ¿es de todas las tuberías o solamente de uno? Y ahí van a hacer su ejercicio ustedes. ¿Ok? Entonces simplemente es agarrar, sumar, sumar y sumar cada uno de estos. Haciendo que este calculito pequeño, perdón, este calculito con los verdecitos. Nada más. Con eso obtienen un caudal, multiplican por la cantidad de tuberías que tengan y nada más. Se acabó. O en el caso de que el ingeniero ya directamente les dé el coeficiente. ¿Se ha entendido eso? No es complicado, ¿no? Es nada más un poquito de matemática y lo que hemos visto en Física 2. Ahí sí, Dime. una preguntita ahí. Dale. Y si nos da ya el caudal y el K más el valor de K, entonces directamente podríamos calcular el tirante, ¿no? ¿O no? Sí, pues. El chiste, eso les voy a hacer pasar ya en el ejercicio. El chiste de tránsito de avenidas. A ver. Y aquí lo anoté un término bastante importante. Pero ya está muy usado esa parte. No creo pasarles esto, así que vamos a hacer desastres nomás. Aquí viene el watch. Si ustedes entienden esto, el tránsito de avenidas lo hacen en 2 patadas. Pasa que ya en mi semestre va a ser así el ingeniero de la calificación. Les va a dar los datos para que hagan el ejercicio en su examen, ¿ya? Y si alguien ha hecho 6 horas, esa persona va a tener sus 100 puntos, ¿ya? Y si alguien ha hecho en ese mismo examen solamente 3 horas, esa persona va a tener 50 puntos. ¿A qué me refiero? A que el ingeniero se va a basar en el que haya hecho más horas de manera correcta, obviamente, ¿no? ¿Qué ha pasado en mi examen yo, por ejemplo? En mi examen yo he descubierto el guacho. No tenía ni auxiliar, yo me acuerdo. Le he descubierto el guacho y he hecho 12 horas de tránsito en mi examen. Obviamente me he sacado 100, pero mis compañeros solamente han alcanzado a hacer 1 o 2 horas máximo. ¿Qué ha pasado? 20 y 10 les ha puesto. Nada más por mi culpa. Y aquí es por eso que decidí usar auxiliar. Tienen esto. Input menos output igual al diferencial de volumen respecto al tiempo en que se vaya a calcular. El input generalmente van a ser datos, ¿ya? Va a haber casos especiales, pero esto generalmente van a ser datos. El output es lo que estábamos calculando aquí abajito, ¿no? Es esto de aquí. Y fíjense que el output siempre está en función del tirante. Aquí igual está en función del tirante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este output lo vamos a dejar en función de una altura. Ojo, no de un tirante. ¿Por qué? A ver, va a pasar esto. Ustedes van a tener una altura de vertedero siempre de dato. Y si no les da es porque es por abajo la salida. Pero en este caso, supónganse que tienen una altura del vertedero. Y van a tener un nivel de aguas, ¿verdad? Entonces, un nivel de aguas inicial, supónganse. La diferencia de estos dos va a ser este tirante. Fíjense. Esto menos el grandote menos la altura del vertedero nos va a dar ese tirante chiquitito. Entonces, el guacho está en reemplazar en dejarlo este output en función de una altura, ojo, no de un tirante. ¿Por qué? Porque este delta de volumen igual es una relación que el volumen está en función de la altura. ¿Ya? Y entonces así parametrizando van a tener un montón de términos por aquí y por aquí. Pero ¿qué va a ser al final? Va a ser una ecuación con una incógnita. ¿Ya? Entonces, una ecuación con una incógnita que se puede resolver. Meten a la calculadora y quizás les va a arrojar rápido los resultados. ¿Ya? Es por eso que les me estoy tomando el tiempito de decirles, fíjense,
Así es que sale cada uno de estos terminitos, ¿ya? En este caso, supónganse el tirante. El tirante va a ser la altura de agua que tengan menos la altura del vertedero que vayan a obtener a la 3 medios. La altura del vertedero es dato y ya directamente obtienen el resultado. Esa era tu pregunta, ¿no? Si podíamos parametrizarlo todo en función de la altura, ¿no? Miguel, Sí, ¿ves? sí, Ausi, gracias. Su compañero estaba cerca del guacho. El guacho está en eso. ¿Ya? Entonces, nos falta un último caso en el que tenemos que analizar y el que ha sido mi examen. Mi examen ha sido una masacre total. No estoy exagerando. Si les digo que ha sido así es porque de verdad ha sido. A ver. Un poco más. Así vamos a ver. Mi examen ha sido así. Cuando yo cursaba la materia. Se tenía este vertedero. Se tenían 3 tubos por aquí. Bueno, eran 4. Así era. 1, 2, 3, 4. Adicionalmente se tenía 3 tubitos aquí. 1, 2, 3. Y otros 4 tubos aquí arriba. Y no conforme con eso, el ingeniero ha agarrado, te ha dicho que tenías una cierta altura del vertedero y que tu agua comenzaba aquí arriba. Aquí estaba tu nivel de agua, por lo que por aquí arriba igual tenías flujo. Tenías flujo por estos 4, por estos 3 y por estos otros 4. Entonces tenías un caudal 1, un caudal 2, un caudal 3, un caudal 4. Ah, pero ingeniero, eso no nos ha enseñado ni el auxiliar. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer así? Se ha dicho, así dijeron mis compañeros en el examen. Pero ustedes han avanzado esto, cada clase hemos hecho. Y claro, tenía razón el ingeniero. Porque de esta ecuación, input menos output, sasas y sasas. ¿No ve? El output se refiere a todos. En este caso a la suma del caudal 1, el caudal 2, el caudal 3 y el caudal 4. ¿Ok? La suma de todos estos era simplemente el output. Entonces era simplemente hacer el mismo ejercicio, pero sumando 4 términos. ¿Ya? Y es lo que les digo siempre. En este caso, ok, bueno, primero, ¿no? Este caso, ok, sencillo. Este caso un poco más difícil. Pero este caso es el mismo, no se asusten. La única diferencia es que aquí es igual siguen equivocándose ustedes en su examen. Este caudal 1 va a tener un tirante 1. Este caudal 2 va a tener un tirante 2. Este caudal 3 va a tener un tirante 3. Y este caudal 4 va a tener un tirante 4. ¿A qué me refiero? A esto. Fíjense, hemos dicho aquí, ¿no? Por arriba era el tirante 1. A este más o menos vendría siendo el tirante 2. A este viene siendo todo este de aquí, el tirante 3. Y al de abajo viene siendo el tirante 4. Tirante 4. De dato, les va a dar siempre estas alturas a las que se encuentran sus tuberías. Y lo que les he dicho, el guacho está en venir y dejarlo todo en función de las alturas, no de los tirantes. Entonces, por ejemplo, para el tirante 4, aquí vamos a tener una altura de tubería, ¿ya? Altura de tubería 4 y mi altura total va a ser desde la base hasta donde esté mi nivel de agua. Entonces, supónganse para este tirante 4. El tirante 4 que hemos dicho, que va a ser simplemente la altura total de agua menos la altura de mi tubería 4, o a la que está esa tubería. ¿Ok? Entonces simplemente mi altura total va a ser igual a mi altura de la tubería más mi altura del tirante.
Bueno, mi tirante, no vamos a poner altura del tirante. Mi tirante. Todo esto del 4. ¿Ok? Entonces simplemente es este el cálculo que se tiene que hacer. ¿Ya? Todo dejar en función de la altura. En los ejercicios lo van a ver más clarito. ¿Ya? Entonces, el examen nada más era hacer esto, pero para cada uno de los caudales que vayan saliendo. Porque igual el ingeniero te daba ya directamente 1120 por el tirante. ¿Ya? Nada más. ¿Te ha entendido eso? En este caso, no hay ningún caso especial, muchachos. Solamente es deducción. ¿Se ha entendido, no? ¿Quién tiene alguna duda más? Papi, desayuno. Dejamos su micrófono abierto. Vamos a silenciar. Ya. ¿Alguna duda más, muchachos? Para que la dejemos aquí. Por eso era importante esa clase de teoría. Les quería explicar por qué salen las cosas. O sea, yo sé que están en quinto semestre la mayoría y están aburridos de físicas, cálculos. No vamos a usar eso, pero no, sí se usa. ¿Ya? El clarito ejemplo está lo que nosotros hemos cometido los dos aquí. Ahora si vuelvo a preguntar, dudas, preguntas, inquietudes que tengan o algo. ¿Nada? ¿Todo claro? Ya vamos a parar la grabación aquí.